Mi nombre es Susana Rodríguez Navarro, soy doctora en Biología por la Universidad de Valencia, hice mi tesis en el Departamento de Bioquímica y posteriormente hice un postdoc en Alemania con una beca Marie Curie. Con un contrato Ramón y Cajal volví a España en el año 2004, finales de 2004, y empecé mi andadura en el Príncipe Felipe, aquí en Valencia. Y conseguí estabilizarme allí y en el año 2017 empecé como científica titular en el Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC. En nuestro laboratorio trabajamos intentando entender cómo se expresan los genes en células eucariotas. Utilizamos un modelo muy sencillo, el de la levadura, Saccharomyces cerevisiae, que es un organismo unicelular, pero que tiene muchas rutas conservadas y nos permite entender bien esos procesos a nivel molecular. Nos encanta entender diferentes aspectos de este proceso tan esencial en las células, como os digo. Desde la epigenética, que son las modificaciones que sufre la cromatina para que un gen se exprese o no, hasta el RNA, tan de moda ahora, luego quizás hablamos un poco más sobre él, que es la producción de ese gen, la primera molécula que se produce a partir de esa información, cómo sale del núcleo al citoplasma de la célula y posteriormente todos los mecanismos implicados para que ese RNA sea traducido. Son muchos procesos, parecen muy complejos y de hecho lo son, pero bueno, son base fundamental del funcionamiento de cualquier célula, también de las de nuestro organismo. Entonces, esos son en principio los principales proyectos que llevamos. También nos interesa, en el medio plazo, empezar a ahondar en el mecanismo molecular de enfermedades que se derivan del mal funcionamiento de estos procesos, como por ejemplo pueden ser enfermedades raras, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y otro mucho tipo de enfermedad. Bueno, como comentaba anteriormente, al ser un proceso esencial que ocurre en todas las células de nuestro organismo, su desregulación provoca graves defectos en el funcionamiento de la célula. Y eso puede implicar, pues, desde la muerte celular, lo que podría, pues, ocasionar diferentes tipos de procesos, como la diferenciación desregulada, como por ejemplo ocurre en el cáncer. En nuestro caso, por ejemplo, tratamos con un factor que hemos descubierto en el laboratorio que tiene nuevas funciones en epigenética, que como os comentaba son esas modificaciones de la cromatina que hacen que un gen se encienda o se apague. Y hemos visto que ese factor, que había sido implicado en cardiopatías, podría también estar implicado en nuevas enfermedades, incluso en nuevos procesos. Como veis, muchas podrían ser las enfermedades que estudiáramos debidas a la desregulación de que los genes se expresen cuando tocan. Todo está muy, muy, muy regulado y muy controlado. Y cualquier desregulación, pues como os digo, provocaría una posible enfermedad. En cuanto a las neurodegenerativas, como comentábamos, nos interesan también porque hay un tipo de enfermedad rara denominada ataxia espinocerebelosa tipo 7, causada por uno de los genes que estudiamos, una mutación en uno de los genes que estudiamos. Y bueno, pues sigue sin saberse muchísimo de por qué se genera esa enfermedad debidas a estas mutaciones. En cuanto a lo del RNA, pues imagínate para una investigadora tan básica en cuanto a la ciencia que hacemos como yo, el ver que cada día encontramos en los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio y en la televisión a gente hablando de RNA, ARN, ¿vale? Que también lo estáis oyendo continuamente, todas estas vacunas, pues es muy emocionante y una se siente quizás un poquito más útil de que nuestro conocimiento básico puede ser aplicado en un futuro de una forma impredecible. Como me preguntabas, ¿qué cosas han servido para desarrollar esta lucha actual contra la COVID-19? Pues, por ejemplo, conocer las estructuras del RNA, conocer cómo se transporta, que es algo que, por ejemplo, nosotros hacemos en el laboratorio, conocer qué elementos son claves para que el RNA viaje por la célula, esos elementos que están saliendo ahora tanto en la tele. Pues bueno, yo creo que esto es una prueba inequívoca de que clarísimamente necesitamos invertir en ciencia básica para en el futuro tener un aprovechamiento de ese conocimiento de una forma directa o indirecta. Pues muchísimo.
Por desgracia, el laboratorio se consideró no esencial, bueno, como todos mis compañeros mayoritariamente, aunque creo que la ciencia es por supuesto algo esencial, pero bueno, en estos momentos hay mucha gente que lo está pasando muy mal y creo que somos unos privilegiados y no me voy a quejar por ello. Pero pues en el momento en el que empezó todo, fuimos todos a casa, estuvimos allí intentando adelantar trabajo más tipo publicaciones atrasadas, trabajos de los estudiantes, por ejemplo, trabajos fin de grado que se tuvieron que hacer bibliográficos en vez de experimentales. Mantuvimos constantemente reuniones en los miembros del grupo, sobre todo para motivarnos a seguir unidos, porque era una época muy dura, que sigue siéndolo, y para seguir un poco manteniendo esa motivación y distraer un poco la preocupación de lo que estaba pasando. Pero ha afectado muchísimo. La gente se ha podido reincorporar poquito a poco, con turnos. Parar completamente la actividad de un laboratorio tiene unas consecuencias que aún no sabemos cuáles van a ser. Yo creo que las voy a ver, mis estudiantes lo están viendo ya y mi grupo lo va a ver en los próximos años, como la mayoría de grupos. Nosotros no nos hemos implicado en ningún proyecto concreto de COVID, porque bueno, pensamos que nuestra investigación estaba demasiado alejada para la urgencia del momento y preferíamos intentar colaborar de otra forma. Nos hubiera gustado, la verdad, estar metidos en alguna estructura tipo PCRs o ayudar como se pudiera con nuestro conocimiento. No ha podido ser así. Pero bueno, afecta muchísimo y sigue haciéndolo. Actualmente yo vengo, por ejemplo, 3 días a la semana para intentar hacer más trabajo desde casa y así intentar ser vacuna, previniendo mis visitas aquí. Y a mi gente, nos hemos todos aliado un poco en intentar hacer turnos. Una estudiante llega más temprano, otra un poquito más tarde y nos intentamos solapar lo mínimo para evitar ser asintomáticos contagiadores en el caso de que estuviéramos infectados. Bueno, es donde está la gente, ¿no? O sea, negar en la actualidad o negar cómo se mueve el mundo ahora, pues no va con los científicos. Yo creo que hay que estar donde la gente busca información y si esa información es errónea, es incorrecta, no está basada en evidencia, tienen que saberlo. Y creo que es muy importante. Yo soy activa por mi forma de ser, pues soy una persona socialmente activa, me gusta el contacto social, por eso ahora pues lo estamos pasando tan mal, también a nivel personal, por supuesto, con esta pandemia. Pero creo que es súper necesario que la gente no nos vea como bichos raros, como gente que vamos a nuestra bola, que solo nos importa nuestros artículos, nuestras investigaciones súper específicas de cosas que no entienden. No, somos personas como todos, tenemos nuestros intereses, nuestros problemas, nuestras debilidades y bueno, a mí me gusta opinar sobre algunas cosas y luego dar información, que creo que es muy importante. También utilizo las redes sociales a nivel personal, no solo profesional, y me parece una forma que, bien utilizada, puede ser una herramienta súper útil. De hecho, pues desde el CSIC y desde otras muchas organizaciones, cada vez se apuesta más por estar presente en las redes como forma de información verídica y que no solo lo que haya por ahí sea lo que criticamos, ¿no? Sino que nosotros seamos activos en llenar de contenido útil las redes sociales. Pues mira, yo lo valoro muy positivamente. El hecho de que cada vez haya más tertulianos que saben de qué hablan y de verdad tienen un bagaje científico es muy bueno para la sociedad. También hay que decir que los científicos, como cualquier profesión, tiene gente, bueno, pues tiene profesionales que no lo son, que vierten opiniones, no información. Y claro, saber distinguir entre eso a veces es muy fácil, porque yo siendo doctora por la universidad de tal, podría decir aquí que el 5G ya no lo han inyectado y al ser doctora me tendrían que creer. No. Pues bueno, al final lo que hay que fomentar es el espíritu crítico, el contrastar información y el no quedarte solo con una opinión, sino ver en qué se basa esa opinión. La ciencia está referenciada por evidencia científica y eso es lo que un científico debe transmitir, la evidencia científica. Cuando vierte opiniones, también lo tiene que dejar claro. Esta es mi opinión, no la información. Creo que es un poco como los periodistas, ¿verdad? En eso saben, otros pueden explicarlo mejor que yo. Pero bueno, creo que es muy importante que la gente tenga espíritu crítico. Es lo más, no por ser un científico hay que creerlo,
pero cuanto más hayas en las redes, más científicos tengamos divulgando, nos va a ir muchísimo mejor a todos. Pues mira, justamente estos días, a raíz de... Me gusta mucho celebrar el día 11 de febrero, estoy desde los últimos años con esta iniciativa, intentando pues, dar charlas, este año va a ser imposible. Bueno, también es verdad que este año no he querido participar en ese tipo de modalidad, pero bueno, durante los últimos años he estado yendo a institutos en diferentes localidades y transmitiendo el papel de la mujer en la ciencia porque es súper importante, pero no solo en la ciencia, sino en general, el papel de la mujer. Y mira, quería simplemente hacer una reflexión. Puse un tuit que era, ¿alguna vez se le ha preguntado a un hombre cómo ha afectado el que seas hombre en tu carrera profesional? Pues yo creo que eso contesta a la pregunta. Si a nadie le afecta, si a ningún hombre le afecta y a la mujer se le pregunta, será por algo. Con lo cual, pese a que muchas veces nosotras, sobre todo las científicas investigadoras principales, que ya hemos llegado a un cierto grado de madurez científico y tenemos una carrera más o menos sólida, decimos que no hemos tenido problemas, quizás los hemos tenido sin saberlo. Esa es mi opinión. Yo personalmente he tenido jefes hombres, mis mentores han sido hombres, siempre me han tratado, creo que con igualdad, he conseguido todos los puestos competitivos, creo que en igualdad. Y creo que no formo parte de ningún comité por el simple hecho de tener unos cromosomas diferentes a los de mis compañeros, sino por mi talento. Pero clarísimamente hay una desigualdad. De hecho, los últimos datos que se han publicado en el CSIC, por ejemplo, que hay un efecto tijera clarísimo de que empiezan más mujeres y luego, conforme se va consolidando la trayectoria científica, hay más hombres senior que mujeres. Hay un efecto, lo que se llama tijera, porque se invierte esa proporción. Es que no se ve ni siquiera la tijera, directamente ya están empezando menos mujeres. Y bueno, pues a mí me da mucha pena. Y animo a todas las chicas y chicos a que se dediquen a la ciencia y a que reivindiquen su igualdad frente a cualquiera. Es el talento y la motivación y la pasión lo que nos tiene que llevar a acceder al puesto de trabajo que creamos que podemos hacer. Creo que es muy importante que haya referentes mujeres. Cada vez hay más presión en los medios para que aparezcan mujeres y no sea tratado como una visibilización, una visibilidad como a propósito, ¿no? Sino que es que estamos ahí, somos como los demás. Pero bueno, es cierto que hace falta y que muchas veces nos da miedo esa palabra de referente, porque te ves como con una responsabilidad que a veces no quieres tener o no sientes como tuya, pero yo desde luego si sirve de algo que alguna niña me vea y piense que soy algo, no a nivel personal ni mucho menos, sino simplemente a nivel profesional, a lo que ella se quiere parecer, simplemente porque ve que soy real, de carne y hueso, soy una tía normal y corriente, pues que pueda acceder a ello me parece muy, muy importante. Y también me parece muy importante que como científica no se nos vea como algo inalcanzable, porque a veces el perfil que se muestra es de gente súper lista, como que tú no vas a llegar a eso. O sea, esa tía tenía que tener todo matrículas, entonces era lo más, tiene la pasión desde que era muy pequeña, y no siempre es así. Puede ser una persona normal, con mucha voluntad, con mucha motivación y llegar muy lejos. Yo quiero animar a los normales a que se animen a esta trayectoria, sobre todo a las chicas. Y en cuanto a mis referentes, pues tuve pocos, porque por desgracia pues no hay muchos. Entonces Marie Curie, que es lo más clásico, lo más normal, pues era la que conocíamos. Rita Levi Montalcini también me gustaba mucho. Y luego tuve pues algún referente masculino. Mi propio profesor de biología del instituto me hizo apasionarme también mucho por la biología molecular. Y creo que poco más, por desgracia, no puedo decir mucho. Me apasionaba en sí lo que era la curiosidad científica, esa es la realidad, cómo funcionamos. Eso siempre me ha gustado preguntármelo. Bueno, pues si yo fuera ministra, lo primero que haría es decir que me dejen hacer las cosas, porque parece que todos llegan y nadie hace nada, ¿verdad? O sea que parece que los que tienen el poder, por no sé qué,
no pueden hacerlo. Y yo sigo sin explicarme por qué cuando los políticos llegan a su puesto, o los presidentes de instituciones o los directores, no pueden hacer las cosas. Es un poco como que vamos a hacerlas, ¿no? Yo lo primero que pediría sería una financiación estable, que supiéramos todas las convocatorias, cuándo van a salir y que se ampliara el plazo de esa financiación. Un proyecto a 3 años, que es como lo tenemos montado actualmente en la mayoría de convocatorias nacionales, es muy poco tiempo, da poco tiempo para ver los resultados, para consolidar muchos investigadores más junior y bueno, pues tienes una presión tan grande por publicar que muchas veces acabas publicando simplemente para que te den el próximo proyecto, no por el afán del conocimiento y no por hacer una gran ciencia, ¿vale? Entonces, una financiación estable en el tiempo, continuada, con evaluaciones, pero a más largo plazo, creo que es un requisito indispensable. Recursos humanos, eje clave en todas las instituciones, principalmente en el CSIC. Yo estoy en un laboratorio donde la dotación de recursos humanos es como una pequeña empresa. Yo cada 3 años tengo que conseguir mi dinero y con ese dinero encontrar a posibles trabajadores que contrataré con el dinero o posibles contratados predoctorales o postdoctorales que gracias a sus méritos consiguen sus becas. Eso no tiene sentido. Eso tiene sentido como apoyo al grupo, pero un grupo que ya ha demostrado una valía debería ser financiado con sus evaluaciones, por supuesto, pero con una dotación de recursos humanos. Además, esos recursos humanos son potencial formado para el país. No puede ser que estemos perdiendo todo ese talento. Entonces, una política de verdad comprometida con dotación de recursos humanos en cada proyecto. Tendría que ser obligatorio. Y por último, quizás algo muy, muy grave, que es la gran burocracia, la carga burocrática que tenemos los investigadores. Utilizamos muchísimo tiempo en rellenar papeles que ya se tienen, pero los quieren otra vez, en hablar de nosotros mismos, de nuestro currículum. Yo me tiro un mogollón de veces de tiempo diciendo cosas que ya saben las instituciones, que es público, mis papers, mis citas, mis índices, todo eso ya está. Por favor, pediría que esto disminuyera, pero sobre todo recursos humanos, talento y una financiación estable para desarrollar una carrera científica más sólida, que tenga diferentes puestos, de manera que no todo el mundo tenga que llegar a ser jefe de grupo o jefa de grupo, sino que haya puestos diversos en la escala que apoyen a un grupo a ser mucho más competitivo, porque si no, al final perdemos todo. Formar a una persona, yo tengo la gran suerte de haber sido formada por nuestro sistema público desde que empecé a estudiar en la universidad. Tuve pues, mis becas de estudios, posteriormente, como os comentaba, beca para hacer la tesis, contrato Marie Curie, contrato Ramón y Cajal, y así, y actualmente me pagáis entre todos. Es un sueldo público en una institución pública como es el CSIC. ¿Cómo vamos a desaprovechar lo que hemos invertido en alguien como yo porque no haya financiación? Pues yo creo que ese es el mensaje. Cambiemos eso y hagamos que los grupos seamos competitivos gracias a que todos apoyemos esa mayor estabilidad en la financiación. Bueno, pues seguimos en lo mismo. Parece que llevo 20 años haciendo lo mismo, pero no es así. Llevamos mucho tiempo investigando, como os decía antes, esa molécula de RNA, cómo sale de la célula, cómo se transcribe, o sea, cómo se produce, cómo se degrada. Pero últimamente pues, hemos descubierto, como os comentaba al principio, un factor que nos parece muy interesante, que podría tener que ver con procesos de espermatogénesis, quizás con otros procesos también de desarrollo del corazón y bueno, pues por primera vez estamos intentando andar en esas preguntas que hasta ahora pues no me había hecho y tengo alguna solicitud en marcha en ese sentido. Luego hay otro proyecto que tengo en mente, que hemos empezado a hacer algo, que quizás parece que no tiene mucho que ver con lo que hago, que es el efecto de los microplásticos en la expresión génica. Bueno, sabéis que el problema de los microplásticos es un problema mundial. Claramente ahora la pandemia pues, lo ha tapado un poco, pero va a ser un gran problema el uso de mascarillas, como estamos viendo en general también para la contaminación. Y bueno, pues creo que podríamos aportar un grano de arena sobre cuál es el impacto de la internalización de microplásticos en la expresión génica y es algo que me hace muchísima ilusión y que tengo como un proyecto a medio y largo plazo para el que también estoy buscando financiación. Y por último, pues un proyecto que no es tan científico, pero es más de divulgación,
porque creo que como científicos tenemos que estar comprometidos con esa tarea, que es el proyecto que tengo aquí, que es el de Científicas a la Carrera, y que aúna varias de mis pasiones, que son el deporte, correr, y la ciencia y la divulgación. Este proyecto actualmente no tiene financiación porque bueno, pues estamos intentando conseguirla e intenta visibilizar la investigación que hacen mujeres a través del deporte, tanto a través de mi persona. Yo pues he hecho una especie de donativo a una fundación que se llama Uno entre 100.000, que recoge dinero para la lucha contra la leucemia infantil y bueno, cambio kilómetros por euros. Y bueno, pues llevamos 1.335 euros recaudados que tengo que correr en un año, que bueno, pues ya llevo unos cuantos. Y además nos gustaría, dentro de este proyecto de Científicas a la Carrera, divulgar lo que hacemos las científicas del IBV. Esto se ha visto cortado por la pandemia porque no se están realizando carreras actualmente y no podemos pues hacerlo, ¿vale? Pero yo tengo mucha ilusión en el proyecto y espero que en cuanto estemos haciendo carreras, que Valencia encima es un sitio perfecto para ello, pues podamos visibilizar el proyecto y hacerlo realidad. Entonces, bueno, pues proyectos ilusionantes, por supuesto, con el proyecto base en el que seguimos trabajando todos estos años, de más básico, de regulación de la expresión génica, y estos 3 que os he comentado, que serían un poco a medio y largo plazo, que me siguen ilusionando y es lo que necesitamos para seguir vivos en ciencia.